el día de hoy tenemos a un invitado muy especial llamado Andrés Heredia, un director creativo, un creativo, excelente artista, diría yo. Como Alfredo me lo presentó hace mucho tiempo. Mucho gusto de tenerte acá y verdad, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Mi buen Osuna, muchas gracias vos igualmente. Es un gran gusto conocerte y gracias por el espacio. No sé si tanto artista, pero sí me he dedicado en el tema de la creatividad y de las ideas casi durante toda mi carrera profesional y me siento como bastante bien de estar aquí platicando con vos, así que muchas gracias y gracias a Alfredo que hizo el contacto. Sí, verdad, que me dijo, vos mira que un mentor ahí que es súper cabrón y necesito que regrese a tu podcast, lo necesito. Buena onda, Alfredo, ahí sirvió de puente para conectarnos. Bueno, pues como primer punto quería tratar ahí el tema de, bueno, que creo que todo el mundo que habías participado en distintos podcasts ahí con el Banco Industrial, ya me habían comentado un poquito ahí sobre tu background, pero quisiera que tú empezaras ahí contándome cómo fue que empezó todo esto. Estaba escuchando que tus papás tuvieron una gran influencia sobre tu vida, entonces contarme un poquito ahí cómo empezó toda esa tu carrera maravillosa. Seguro, fíjate, es una que desde güiro fui bien inquieto, ¿verdad? Bien inquieto, me costaba, digamos, mantenerme en un solo lugar y eso se reflejó también en que me costaba mantenerme dentro de las normas y reglas que siempre ponen, ¿verdad? Vos, sí, de plano para guiarte y todo lo demás, aunque de niño o adolescente esas normas y reglas vos casi siempre las mirás como que son enemigas, ¿verdad vos? Entonces ya de grande entendés que pues son un camino para poderte guiar, pero en general esa inquietud pues mis papás siempre la miraban y me decían, mira, vos vas a tener potencial para tener negocios o vas a tener muchas ideas, porque era bien ocurrente de güiro, ¿verdad? Vos bien ocurrente. Y entonces me decían, seguramente vas a trabajar en algo que tenga que ver con ideas. Y ellos se tomaron, digamos, me dieron como la libertad conforme fui creciendo, pues de no limitar si yo tenía que estudiar alguna carrera en específico. Vos sabés que hay carreras que te aseguran tener el sueldo, ¿verdad vos? Y hay carreras que pues hay que trabajar un poquito más. Y entonces, pero nunca me limitaron y conforme fui creciendo fui entendiendo que a mí lo que me gustaba era justamente el tema de tener ideas. Tal vez en aquel entonces yo no lo verbalizaba tan como te lo estoy diciendo ahora, pero me gustaba justamente que se me ocurrieran cosas, proponer cosas nuevas, modificar algo que existía y ver si funcionaba mejor de otra forma. Y la verdad que mis papás nunca me limitaron. Mi papá en especial tuvo una influencia importante en mi carácter porque era como un poco efusivo. La gente le decía, ay, corríjalo, o dígale, o cálmelo, o siéntelo. Y mi papá como que funcionó ahí como de un mentor, digamos, para aprender a canalizar todo eso. Y en general ambos nunca me limitaron hacia dónde quería ir. Obviamente tenían sus reglas como papás y normas, pero eso creo que me ayudó a llegar a este terreno de la publicidad, que es donde le contaba a Josh que durante 17 años he participado, ¿verdad vos? Y eso me ayudó a desenvolverme, digamos, en un tema de ideas, que hoy por hoy, ya también le comentaba a Josh que ya no estoy participando directamente en una agencia de publicidad como lo hice en los últimos 17 años, sino que estoy en un proyecto propio y que lo que hace es brindar asesoría, brindar ideas, brindar consejería, si lo quieren ver de alguna manera, para darle crecimiento a cualquier cosa que vos tengas. Por ahí hay personas individuales, Alfredo es un ejemplo de eso, por ahí hay empresas, por ahí hay eventos que me buscan y me dicen, mira, ¿cómo podemos hacer para hacer crecer esto? ¿Cómo puedo hacer para crecer el negocio? Y pues ahí me estoy moviendo, ¿verdad? En el tema de las ideas o de la innovación para ayudar a otras personas a crecer, ¿verdad vos? ¿Y qué fue lo que te hizo separarte? Me comentabas que tenías 17 años de experiencia en todo este tema del marketing. Pero ¿qué es lo que te hizo decir, bueno, quiero montar algo propio, quiero separarme de... Bueno, muchas personas a veces terminan su carrera en agencias, creando marcas
campañas exitosas, pero ¿qué fue lo que a ti te hizo decir, bueno, quiero algo propio, que es la H, ¿no? Es la H, justo así. El proyecto se llama H Advisor. Fíjate que a mí lo que me ha pasado es que tal vez tiendo a aburrirme a veces de los círculos en los que como seres humanos normalmente caemos. Nuestra vida está como llena de círculos, ¿verdad? Osuna, si vos miras tu semana de lunes a domingo, vas a encontrar muchos círculos ahí que se repiten, que es lo normal, ¿verdad vos? Pero después de 17 años, digamos, pasé por muchas agencias importantes de Guatemala. Yo llegué a un punto de mi carrera donde yo decía, pero aquí ya no va a pasar nada diferente. Estando en esta empresa donde estoy hoy, no va a pasar nada diferente. Te he de confesar que no fue mi decisión separarme de la última empresa donde estuve, sino que sucedieron algunas cosas ahí. Pero eso para mí fue una señal, fíjate vos, y lo hablábamos con mi esposa. Yo le decía, mira, yo no quiero salir a buscar trabajo otra vez y caer a otra agencia de publicidad, que me presenten con los clientes, que conozca el ADN del cliente y empezar a hacer nuevamente campañas, sino le decía, yo sí aspiro a hacer algo como distinto. Y entonces, después de analizar, pues tenemos un hijo, el próximo sábado nace nuestra hija. Entonces, gracias. Entonces era como un poquito de miedo, ¿verdad? Porque pues gracias a Dios sí habían algunas ofertas de 2, 3 agencias, pero yo era como, ¿será que quiero caer ahí otra vez? ¿Será que nuevamente quiero contratarme? Y ahí fue donde pues llegamos al acuerdo de tirarnos al agua. Me dijo, mira, metámosle a H Advisor. Y ¿con tu esposa? Sí. Wow. Con mi esposa. Obviamente ella tiene una expertise, ella es ingeniera, tiene una expertise más de lado financiero, ¿verdad? Cosa que yo no tengo muy bien desarrollado, pero he aprendido a conocer, digamos, todo, porque en publicidad te toca conocer de todo, ¿verdad vos? Pero ella tiene un panorama mejor establecido en ciertos temas, y entonces fue con ella que decidimos, mira, ¿por qué no le apostamos a H Advisor y démosle, hagamos ciertas cositas que pueden a nivel de inversión, que pueden ayudar a que crezca el proyecto? Y así fue como nos tiramos al agua, miramos. Sí. Entonces, pero quiero regresar un poquito atrás. Estuviste en Ogilvy, nunca la Ogilvy, ajá. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Veo que esa agencia de publicidad participó en muchos premios Cannes. ¿Tú estuviste en uno de esos premios o fuiste partícipe de esa trayectoria de ganar un premio Cannes? ¿O cómo fue el asunto ahí o en qué campañas que tú digas, bueno, esta es la campaña que dije, me costó meses sacarla, fue un boom para la marca, fue un boom para el cliente y te felicitaron por ello? ¿Cuál fue todo eso? Fíjate que con Ogilvy tuve una historia de un poco más de 2 años, creo yo, porque fue en el 2020 que yo ingresé, justo en pandemia. Fíjate que Ogilvy ya tenía un historial de premios bien construido. Quizás ellos tienen 27 años, si no estoy mal, en el mercado. Y habían construido su portafolio, si lo querés ver así, de premios durante mucho tiempo. De hecho, el director general creativo que estuvo antes de que, el que me contrató a mí, pero que después salió de la empresa, te diría que es la persona que junto a los distintos equipos que pasaron a lo largo de esos 20 y pico de años fueron los que construyeron ese número de premios. En los 2 años en los que yo estuve, pues tuve la oportunidad de compartir la dirección con Miguel Giraldo, que es un amigo y colega. Y sí, nosotros, uno de los objetivos era continuar con ese legado histórico de ganar premios. Sin embargo, pues tuvimos una de las grandes ideas que hicimos, se llama Ancestral Streamers. Les cuento rapidito. Hay un equipo que se llama Shehuyup, que juegan con indumentaria maya, sí. Soccer, ¿sí? No sé si lo han oído. Y entonces el equipo tiene problemas, digamos, económicos para sostenerse. Entonces lo que nosotros hicimos con Claro Gaming fue, ¿qué pasa si parte de este equipo aprenden a jugar
y se vuelven gamers y streamers para que ellos puedan tener acceso a algún ingreso económico que ellos puedan, digamos, generar y que ellos puedan administrar. O sea, estás hablando de que pasaron de ser jugadores de fútbol a ser jugadores digitales, ¿no? Sí, de alguna manera nosotros le decíamos, ellos ya sabían jugar con sus pies, enseñémosles a jugar con sus manos. Okay. Y entonces se contrató, digamos, no se contrató, sino que se formó un proyecto bien bonito donde hay un grupo de gamers, me imagino que los conoces, que se llaman Janus. No. Bueno, es uno de los equipos más grandes de gamers de Guate. Entonces Janus se convirtió en el equipo que entrenó a algunos integrantes de Shehuyup. Claro, Gaming puso como toda la plataforma, ¿verdad vos? Y las consolas y todo lo que había que hacer. Y el equipo de Shehuyup dedicó, digamos, algunos integrantes que se dedicaran a esto. Nosotros como Ogilvy, ¿qué fue lo que hicimos? Pues obviamente se tuvo la idea adentro de la agencia, se le dio estructura, se le platicó a Claro aceptó y digamos que tuvimos mucho acercamiento. Todo eso pues tuvo algunos resultados. Al final, por cuestiones de salud, por algunos integrantes de Shehuyup, pues se tuvo que pausar el proceso que se llevaba. Pero digamos, hubieron algunos resultados positivos. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Digamos, esa idea fue a concursar a los distintos certámenes internacionales que hay. No pasó mucho con la idea. Más allá de algunas menciones o shortlist en el Ojo Iberoamérica, no pasó nada más que eso, pero te diría, eso fue lo que logramos hacer o construir con los equipos mientras estuvimos en Ogilvy. Pero para serte sincero, todo el historial de los premios que mencionabas de Ogilvy, yo creo que eso es un trabajo que viene de mucho atrás y ha habido mucha gente involucrada ahí, ¿verdad? Muchísima gente involucrada. Exactamente. Entonces, y en toda, digamos, ¿cuál fue la parte más difícil de entrenar porque imagino que esas personas vienen de escasos recursos y digamos, no tienen como tanta indumentaria para jugar fútbol? Veía yo, lo que lo decían famosos era que usaban los trajes típicos. Sí, ¿verdad? Así es. ¿Y cómo los entrenaban? ¿Entrenaban desde que los iban a traer a su, no sé si municipalidad o pueblo, no sé dónde está? ¿Desde allá venían hasta aquí en la capital? ¿O cómo los entrenaban? Fíjate que hubo de todo, ¿verdad? Los primeros contactos se fueron a hacer allá. Nosotros viajamos. Ellos están como en alguna de las áreas de Sololá, pero entras por el lado de la costa, para poder por el lado de San Lucas, Tolimán y todo eso. Ingresás. Los primeros acercamientos nosotros viajamos, ¿verdad? Viajamos porque fíjate que es bien interesante. Son personas súper buena onda, ¿verdad? Vos, muy buena nota, te reciben muy bien, muy hospitalarios, pero también son muy respetuosos. Entonces, en las jerarquías, la jerarquía familiar se respeta mucho, ¿verdad? Vos, abuelo, papá, hijos. Y a pesar de que es uno de los hijos del fundador, el que está a cargo del equipo, él no hace nada sin que su papá lo valide. Entonces nos tocó ir en un par de ocasiones como a presentar el proyecto al papá, ¿verdad? Para que el papá entendiera y él diera su visto bueno, porque si el papá dice que no, es no, ¿verdad vos? Y nadie lo irrespeta. Posterior a esas visitas, pues que vieron con buenos ojos, ¿verdad? Lo que nosotros les estábamos presentando. Posteriormente se fue a hacer un pietaje, una producción de 4 días, donde fuimos a grabar hacer un montón de pietaje, porque la idea era construir contenido digital que pudiéramos utilizar cuando los lanzáramos a ellos como streamers, que ese era el objetivo principal. Después los trajimos a la capital. Se alquiló un apartamento en zona 10 y los integrantes vinieron, y fue aquí en la capital donde ellos estuvieron prácticamente en un training de varios días con Janus, aprendiendo a jugar FIFA. Bueno, no sé si sabes, pero esta mara de Janus juega FIFA 11 contra 11, ¿verdad vos? En gaming, vamos. ¿En serio? Qué complicado. Y nos contaban que es complicado porque vos cuando estás jugando en el campo real, pues tu oído escucha de dónde te están gritando, ¿verdad? Pásala. Pero en gaming no, en gaming todos conectados y cómo sabes quién te está hablando, ¿verdad? Sí. Entonces hay un líder
adentro del campo, que es el que se encarga como de guiar. Entonces, esta mara es bien pro, ¿verdad vos? Y entonces ellos fueron los que llegaron a entrenarlos por unos días. Se regresó la gente de Xejuyup a su lugar de donde viven y el objetivo era, claro, había designado un equipo ya para que ellos prácticamente pusieran su isla de gaming y streaming desde allá donde ellos están. Y ahí fue donde el papá de uno de ellos entró en quebrantos de salud y nos pidieron pausar la acción. Y prácticamente se pausó por un buen tiempo, ¿verdad vos? Y al momento, cuando yo me fui, no se había logrado, digamos, finiquitar. Okay. Pero en esa etapa nos quedamos. Ajá. ¿Y eso sentís que es una de las campañas que más te ha impactado? ¿O cuál fue la que más te impactó? En Ogilvy sí, vos, pero fíjate que... ¿Pero en toda tu carrera? La gran... tal vez yo... Para hacerte un historial rápido, yo estuve en BBDO. Después de BBDO estuve en el taller de DB. Ahí es donde más tiempo he estado, es la agencia donde más he durado. Después del taller me fui a TBWA. Después de TBWA llegué, después de unos meses de estar, digamos, como tratando de hacer algo por mi cuenta, que fue cuando fundé H en el 2020, llegué a Ogilvy. Yo te diría que mi etapa de mayor realización en el campo de las ideas fue en el taller, vos, porque trabajé para Banco Industrial. Yo era director creativo del equipo de Banco Industrial. Entonces, el Banco Industrial es un cliente que, pues sí, le apuesta a la innovación y cree en las ideas e invierte. Digamos, es un cliente, pues te podría decir casi perfecto porque realmente tiene el entendimiento de la innovación, tiene el entendimiento que la innovación cuesta. Entonces invierten, tienen el entendimiento que las ideas mueven y les gusta hacer cosas diferentes. Entonces yo te diría que fue en mi etapa de los 7 años del Banco Industrial tal vez la etapa que más recuerdo del lado de aprendizajes. Mucho aprendizaje en la agencia donde estaba en ese momento y además también miro hacia atrás y muchos de los proyectos eran bien retadores en ese momento. Entonces el aprendizaje que recopilé más el historial laboral para mí sigue siendo de mucho valor, ¿verdad vos? De mucho valor. Qué increíble. Y, por ejemplo, en el puesto en el que estabas de director creativo, me imagino que pues la mayoría de personas no sabemos cómo es el proceso, qué es lo que un director creativo designa, porque obviamente uno pensará, bueno, quizá alguien de afuera dirá, el director creativo solo porta ideas, háganlas y ahí me cuenta cómo les va. O sea, aparte de, involucrar tu tiempo en dar ideas, ¿qué es lo que más se involucra tu tarea en específico en ese puesto, digamos? Fíjate que es un tema más de gestión. La verdad que nunca he estado de acuerdo con el nombre de creativo junior, creativo senior, director creativo, porque yo creo que creativos somos los seres humanos. No es una posición, no es una profesión. La creatividad no es una profesión, es un don del ser humano. Es demasiado grandilocuente que vos te nombres soy director creativo. Creativo es el ingeniero, el tendero, a vos. El tendero que hace un subpack para vender más tiene creatividad. Entonces, nunca he estado muy de acuerdo con el término. De hecho, en H Advisor eliminé, digamos, el llamarle a las personas creativas o creativos solo por un puesto. Ahora, respondiendo a tu pregunta, el director creativo lo que hace es gestionar. De hecho, se convierte en un trabajo más administrativo que netamente de ideas, ¿verdad? Vos, porque quienes piensan las ideas, cuando te dedicas solo a pensar ideas, estás en un nivel jerárquico menor a la dirección creativa. La dirección creativa lo que hace es trasladar instrucciones al equipo. Miren, el cliente A quiere vender más de esto, por lo tanto necesitamos con este dinero hacer una idea.
Ok, digamos en líneas generales. El equipo trabaja y vos lo que haces es guiar. Eso sí sirve, eso no funciona, eso sí funciona. Tratando de ser objetivo, ¿verdad, Osuna? Porque aquí no es de si me gusta el color o no me gusta, es si funciona o no funciona, ¿verdad? Okay. Tenés que ser objetivo. Entonces, contra el objetivo principal, funciona o no funciona, das dirección y obviamente cuando ya hay un producto que le puedas llevar a tu cliente para presentar, ya te toca como director hacer toda la labor de venta, ¿verdad? Armar un buen documento, armar un demo de audio, armar un demo audiovisual, hacer una presentación impecable, lo que necesites, mandar imprimir playeras, lo que se te ocurra, para ir a tu cliente y decirle, mira, lo que necesitas hacer es esto y te cuesta tanto. Sí. Entonces ya es el cliente el que decide, y cuando el cliente decide, ok, vamos, ya la dirección creativa pasa a, bueno, muchachos, nos lo compraron, a ejecutar la producción, a ejecutar la innovación, a ejecutar lo que tengas que ejecutar, pero todo es desde el punto de vista del liderazgo, te diría yo. Sí. Mientras que el craft de la idea, vos lo estás liderando, pero también estás liderando un equipo que realmente está haciendo los detalles mínimos de esa idea, ¿verdad vos? Sí, ajá. Y ahora que pasaste de gestionar toda la parte creativa, no sé si no, hombre, no. La parte creativa en todas las agencias donde has estado, ¿cuál ha sido el reto más grande ahorita que se te ha presentado teniendo ya tu propia agencia, pero tu propia agencia consultora, si lo querés decir? Sí, mira, yo creo que el principal reto que estoy teniendo es que después de 17 años, esto es una etapa de detox para mí. Porque tengo 17 años de estar cumpliendo con un horario, tenía 17 años de estar cumpliendo con un horario, de estar cumpliendo con una metodología de una empresa. Todas las agencias tienen metodologías propias y te las aprendes de memoria porque es tu día a día, ¿verdad? Entonces tenía 17 años de trabajar con metodologías, de tener un espacio físico al cual moverme a trabajar, tener un horario y de alguna manera atender clientes que ya tenían, que casi que es un copy-paste de todos los años, ¿verdad? Todos los años hacen lo mismo, en las mismas temporalidades, el presupuesto es similar, lo que buscan es cómo hacemos diferente a lo del año pasado, lo mismo, ¿verdad? No sé, es una contradicción lo que te dije, pero es un poquito así. Okay. Mientras que ahora me estoy topando con clientes que están en una etapa de, mira, Andrés, realmente no sabemos qué hacer. Pero el problema es este. Mira, no hay un proceso definido. Mira, no, yo no tengo un presupuesto anual porque hasta este año estoy poniendo marketing en la empresa. Entonces, digamos, el reto está siendo como ese detox interesante, cómo estoy desaprendiendo de todos los vicios que durante 7 años pude acumular y cómo estoy aprendiendo una nueva forma de asesorar en donde se mezcla todo el aprendizaje que traigo y aprendiendo a comprender y a entender y a acompañar clientes que en su comportamiento son muy distintos a los clientes que había atendido antes. Entonces esa es la mezcla, te diría yo, de retos. Ok, y por ejemplo, en ese transcurso que has pasado de bueno, ya tener tu agencia, ahorita cuál es el siguiente paso, ¿a dónde quieres llevar tu agencia? ¿Hasta qué punto quieres llevar? ¿Quieres convertirte en una agencia como El Taller? ¿O quieres ser una agencia, bueno, quizá no estás buscando realmente ser tan grande, solamente tener en tu poder a distintos consultores con tu experiencia, ¿verdad? De que ellos vayan plantando la semillita en otros empresas? ¿O cómo miras tu empresa ahorita en 5 años? Fíjate que yo lo que creo es que hacia donde quiero llevar la consolidación de H Advisor es que se convierta en una empresa de asesoría y consejería donde reine el sentido común, ¿verdad? Digamos, mira, Andrés, soy Osuna, tengo $1,000 y necesito lograr esto. Normalmente lo que pasa vos hoy en el medio es que vos decís eso y regresa a la agencia y te dice, vos, buenísimo, mira, entendimos tu reto, aquí te traemos 8 ideas y todas te cuestan $4,000 cada una.
Y vos decís, mucha, pero si les dije que tenía $1,000, pues, porque mucho foco sigue estando en, obviamente, el tema dinero, ¿verdad? Vos, lo que quiero lograr con H-Advisor, obviamente es un negocio, ¿verdad? Vos, tengo una familia que mantener. Sí. No estoy diciendo que el negocio no sea importante, pero sí es importante que sea una empresa o se convierta en una empresa que te entienda y que se adecue literalmente a lo que vos necesitas. Si lo que tenés son $1,000 y quieres llegar hacia allá, entonces lo que te vamos a presentar es un plan de $1,000 o de $900 y que te puedas mover hacia allá. Entonces, lo que quiero es consolidarla como una empresa de consejería a la medida de lo que la empresa o el proyecto necesita. Y al decir consejería, Osuna, no es únicamente empresas, ¿verdad? Lo que somos es un proyecto de crecimiento. Si el crecimiento es Alfredo que necesita llegar del punto A al punto B, eso es un proceso individual que lo vamos a abordar de una forma. Pero si el crecimiento es el nuevo emprendimiento, Hyperreality, por decirte una cosa, que me está diciendo, mira, necesitamos llegar de este punto A a punto B, será otro proceso el que abordemos, porque estamos hablando de un modelo más startup, ¿verdad? Vos no es un... Pero si el proceso de crecimiento es una empresa consolidada que me viene a buscar y me dice, mira, necesito que mi marca llegue del punto A al punto B, será otro proceso el que abordemos. Pero lo que estamos tratando es realmente de dar igualdad de asesoría y consejería a todo el que la necesite. Ok. Y aparte, bueno, ¿cómo es trabajar con tu esposa? O ya sea que, bueno, siempre dicen que nunca, bueno, en los negocios no se meten en los amigos de la familia. ¿Por qué has metido a tu esposa adentro? ¿Cómo es convivir con ella? Porque no es lo mismo estar en un ambiente laboral que en un ambiente más, ¿sabes? Como en tu casa, familiar. ¿Cómo es esa relación? Fíjate que no está en una relación del día a día. De hecho, pues fue Raquel la que más me impulsó, o tal vez la que estaba más emocionada porque siguiéramos desarrollando H-Advisor. Desde que Raquel conoció el proyecto, antes de que nos casáramos, ella siempre me decía, mira, no soltes a la H, me decía, no la soltes porque yo creo que por ahí debería de ser. De ahí vino mi involucramiento en Ogilvy, pues ahí la pude atender, a la H la atendía días sí, días no. Y cuando sucedió esto, ella fue otra vez la impulsora, ¿verdad? Vos, mira, la H. Tampoco es que trabajemos en el día a día. Realmente Raquel tiene su trabajo, como te digo, es ingeniera, nada que ver con el tema de asesoría y consejería, con el tema de ideas. Pero lo que nos ha ayudado mucho es, o a mí me ha ayudado mucho, es que financieramente ella es mucho más docta que yo, ¿verdad vos? Y tiene más habilidades en ese sentido. Y también ella tiene un cerebro más racional. Yo me emociono y quiero hacer las cosas ya, ¿verdad? Vos, mira, ya voy a subir esto a las redes y voy a publicar y voy a tirar un mar de información. Ella, por ser más racional, me frena y me dice, no, hombre, eso no lo hagas hoy. O tranquilo. Financieramente, obviamente, ordena. Es bastante ordenada en ese sentido y eso, obviamente, para un proyecto que quiere generar ganancias es imprescindible. Y me ayuda, digamos, también a calmar mis ansias. Hay días en los que yo me levanto hoy y miro que Matías está creciendo y viene Isabela y me estreso y digo, ¿cómo vamos con la meta de facturación del mes o algo por ahí? Y ella es la que me tranquiliza y me dice, no, hombre, pero si todo está bien, tranquilo, seguir trabajando, seguir tocando puertas, meterle foco a lo que le tengas que meter foco. Entonces yo te diría que funciona como un buen balance cuando lo necesito. No es que todos los días hablemos de trabajo. De hecho, son raros los días en los que yo me levanto a darle un informe a ella de cómo va la H, ¿verdad? O que ella me pregunte. Sin embargo, yo sé buscarla cuando lo necesito o ella sabe darme un input cuando cree que es necesario darme el input, ¿verdad? Así se maneja. Sí, han coordinado bien eso, sí. Y por ejemplo, sí que el tema de creatividad es un poco complicado porque se manejan muchas personas que se autodenominan artistas, ¿verdad? Y ¿cómo te ha sido lidiar esa parte cuando tú traes una idea, tú traes
cierto experimento o cierta propuesta y te la tiran y te dicen, mira, no, la verdad es que sí, no me gusta cómo lidias con ese proceso, muy todo mental, ¿verdad? Porque prácticamente la mayoría de ilustradores, diseñadores, artistas o modeladores tienen ese conflicto de, bueno, cuando alguien desprecia, si lo que ver así, cierta propuesta, se sienten mal. ¿Cómo lo has manejado vos? El tema de traer una propuesta que te la tiran y no sirve, la siguiente ya venís con enojo y la haces, o ¿cómo es eso? No, fíjate que tengo un amigo que dice que nosotros nos dedicamos al negocio de los no, con tal de conseguir un sí. Digamos, de 100 nos, te podría decir que hay un sí que aparece, ¿verdad? Pero ese sí te da la fuerza para poder continuar con los nos que vienen después. Mira, eso es un callo que vas agarrando con el tiempo. Es difícil en tus primeros años de profesión que un cliente te bote una idea a la que vos le pusiste todo el cariño y todo el amor y la pasión. Obviamente las ideas, por ser de uno cree que son la última gaseosa en el desierto, ¿verdad vos? Pero no es así. Entonces, conforme vas creciendo profesionalmente, vas entendiendo pues que las ideas son ideas. O sea, al final pueden ser muy buenas como pueden ser muy malas. Y tenés que aprender a reconocer que vos sos capaz de tener buenas ideas y sos capaz de tener malas ideas. Y lo que necesitas es tener apertura justamente de que alguien te diga eso no es o eso sí es. Que los directores o los clientes cumplen esa función. Vas aprendiendo también que esto es un trabajo y que esto es negocio, ¿verdad vos? Entonces, lo que está buscando la agencia es colocar una idea para poder ganar negocio, y el cliente lo que quiere es ejecutar una idea para ganar más negocio. Eso lo que hace es que a la mayoría de artistas que yo conozco en el medio tienen sus espacios donde son artistas, donde no hay un cliente que les apruebe, donde no hay un director creativo que les apruebe, sino que son artistas y nadie les aprueba. Ahí sacan a relucir todas sus habilidades de arte y, digamos, ahí se desahoga toda esa frustración, entre comillas, que podría existir de tanto no que recibís en el lado comercial. Entonces, ¿cómo se maneja? Yo, en lo personal también, a mí me gusta escribir, ¿verdad vos? Y yo tengo mi lado o mis canales donde escribo porque me da la gana escribir. Nadie me lo tiene que aprobar. Y eso me ayuda a liberar todo mi lado artístico, entendiendo que del lado comercial, pues sí tengo algunos filtros que pasar, y esos filtros pueden botar mi idea con tal de que nazca algo más, ¿verdad vos? ¿Y qué es lo que ahora que mencionas de parte de escribir? ¿Qué es lo que te gusta escribir? ¿O estás pensando hacer un libro? Fíjate que justo, bueno, es buena pregunta la que haces, porque escribo en un blog, en medium.com, no sé si los has escuchado. Es un sitio de blogs. Tengo un usuario ahí y normalmente escribo, a veces mi meta es escribir una vez al mes un artículo de unas 900 palabras. Okay. Un artículo de cualquier cosa, ¿verdad vos? O sea, obviamente que tenga valor, no solo al azar, sino estructuro una idea que le dé al lector pues algo de valor, ¿verdad? Entonces trato de poner un artículo ¿cómo se llama? Al mes. Pero fíjate que a inicios de marzo, finales de febrero, me embarqué en una aventura. Monteforte Toledo, no sé si lo conoces, es uno de los autores latinoamericanos más reconocidos. Hay una fundación que se llama Monteforte Toledo, y ellos sacan un certamen a todos los escritores centroamericanos, inscribir una novela, y ellos premian en los primeros 3 lugares de esa novela. La novela tiene que ser inédita, tiene que tener un mínimo de 100 páginas, tiene que contar obviamente una historia. Y fíjate que a finales de febrero me embarqué yo dije, bueno, voy a participar este año en Monteforte Toledo en el premio, y me embarqué, y justo ayer terminé la novela, 104 páginas, fíjate vos. Bueno, sí. Ajá. Fíjate que a mí sí me gusta leer más todo temas de, bueno, más de negocios, me gusta de biografía, me gusta mucho el tema de innovación. De hecho, cabal, en el 2020 me agarré el hábito de la lectura porque realmente antes no la agarraba tan serio, ¿verdad? Leía cositas así súper chiquitas,
pero posteriormente a la pandemia, donde todo el mundo como que, bueno, estaba mucho en su casa, yo decidí leer, empecé con 10 minutos al día, 10 minutos al día, esos 10 minutos se transformaron en 30 minutos, luego 30 minutos en 45, hasta llegar a 1 hora. Entonces realmente me di cuenta que si yo leía 1 hora todos los días, era de mucha validez para mí, porque, por ejemplo, yo no es que escriba mucho, realmente no escribo, pero sí leo bastante ese tipo de temas, entonces me ayuda mucho a aprender, no solamente aprender sino tener un poco de más vocabulario, sino ver así el momento de leer, porque antes una de mis debilidades, aún siento que la tengo, es el momento de expresarme o dar a entender algo o una idea que solo uno tiene dentro, ¿verdad? Entonces esa parte de decir, bueno, ¿cómo le transmito a esa persona esa idea que solo yo tengo en mi mente, vamos? Y con la parte ahorita que hacemos de innovación y de desarrollo de la empresa, siempre ha sido como esa brecha, ¿verdad? De dar a entender al público, a los clientes, qué es lo que queremos hacer, pero como te digo, y entonces yo solamente empecé a leer como por puro hobby o pura gana de encontrar algo en que involucrar y aprovechar al máximo el tiempo, pero realmente la mayoría de personas recomiendan escribir cosas o recomiendan tener un diario. Exacto. ¿Y vos tenés un diario de vida o...? Tengo un diario de la H, fíjate. ¿De la H? De la H tengo un diario porque en algún momento quiero escribir un libro de la H. Obviamente de aquí a unos 10 años. Okay. Entonces llevo un diario, pero un diario personal lo llevé en algunas épocas. Ahora ya no lo llevo. Pero en general sí vivo escribiendo mucho. Ideas. Tengo una cuenta de Instagram que solo es de tinte, hago microcuentos ahí y los escribo y los subo. Tengo el blog de Medium porque si quiero escribir un artículo, como te digo, de unas 900 palabras. Ahora que me embarqué en este tema de la novela, pues nunca había escrito en mi vida 104 páginas. No te voy a juzgar si son buenas o malas, porque al final las escribí yo y es un poco sesgado el criterio. Obviamente entenderé que puedan haber cosas que puedan mejorar, pero lo importante es que las terminé y voy a inscribir la obra, ¿verdad? La voy a meter al concurso. Y entonces, digamos, todos esos canales son los que a mí me ayudan a desahogar todo ese deseo artístico, si lo queremos llamar. No quiero ser grandilocuente, pero todo ese deseo de canalizar como esos pensamientos de tinte artístico, ¿verdad? De alguna manera, para pandemia me hice unas carteritas de fósforos. Tengo una máquina de escribir en casa y me hice unas carteritas de fósforos en los que a máquina les escribí frases que tenían que ver con el fuego, con los cerillos. Y entonces las enmarqué y las tengo pegadas en la sala del apartamento, ¿verdad vos? Entonces, ese tipo de cosas. Hice cuadros también. Hice un cuadro para la puerta de salida del apartamento, uno que tengo pegado en el balcón, con pensamientos míos que no, como te digo, no es que te vayan a pagar en dinero, no es que la gente lo elogie, porque hay gente que entra de visita y ni nota que hay algo ahí puesto, pero es una forma de drenar todo ese tema artístico que mencionabas. Cambiándome un poquito de tema, no me parece cómo son las percepciones de interesantes, porque me decís que sos una persona que sentís que le cuesta el tema de la expresión y tenés un podcast súper bien desarrollado, ¿verdad vos? O sea, y te veo y ahorita estamos aquí charlando y yo digo, ¿qué problemas tiene aquel de expresarse? Sí, bueno, así que es un poco contradictorio lo que acabo de decir, vamos, pero sí, fíjate, con mi socio André, verdad, hoy creo que pudo estar por cuestiones personales, pero yo siempre le decía a él el tema de, bueno, fíjate que a mí no me gusta mostrarme tanto en público, o sea, a que le encanta siempre transmitir el conocimiento que él tiene y las experiencias a través de las redes sociales, ¿no? Es bastante elocuente, bastante creativo en ese sentido. Ahí sí que agarra tanto lo bueno como lo malo, ¿no? O sea, ahí sí que se mantiene mucho en las redes sociales activo, pero a mí siempre me ha costado porque recibí muchos consejos con respecto a eso. O sea, porque recibí una frase que dice el que sabe y el que no enseña. Ajá. Eso es lo que yo recibí un muy buen amigo mío.
Y desde entonces dije, bueno, ¿cómo voy a estar hablando de negocios o de cualquier otra cosa si aún no he impactado tanto en la sociedad como personajes mucho más importantes? Me refiero a un Luis Bonán, por ejemplo, para claro, tan lejos como Duolingo. Entonces dije, bueno, pero ¿qué me incentivó a decir? Bueno, ahorita lo que vamos es una gran, digamos, trayecto, si lo que ver así, trayecto, donde yo puedo ya como expresarme y hablar de ciertas experiencias que me pueden ayudar. Y aparte, una cosa muy importante es, si no te muestras al mundo, ¿cómo sabes que la gente, o cómo va a saber la gente qué es lo que haces, vos? ¿Cómo es que si no te mostras en tus historias o tus reels o haciendo tu vida, así que tomando el fruto de tu día a día, la gente no sabe dónde estás? Entonces es importante siempre estarse mostrando día a día en las redes sociales, porque ahora es una herramienta así que necesaria para si tienes un negocio, si tienes algo artístico como lo tuyo, que estás diciendo que publicas tus frases a veces o la novela o todo, ¿me entendés? Entonces para que la gente comente o hable o que te sientas lleno, también a veces necesitas esa atención de la demás gente para que la gente, si vivís de ella, también te pague, vamos, ahí sí que es eso. Y lo segundo es, vos me decís que prácticamente es contradictorio, sí, porque a veces la mayor fortaleza de las personas o la mayor fortaleza de cualquier cosa a veces es su mayor debilidad, es lo que dicen. Entonces uno siempre tiene que estar mejorando esa fortaleza, al final se vuelve algo muy, muy sólido, pero sabes que por ahí si te agarran por ese lado te hacen la pero esta nave, fíjate vos, porque esta nave conocer a una persona que reconoce que su debilidad, digamos, puede ser el expresarse, pero que tenga un podcast, ¿verdad? Vos, eso significa que sos alguien, digamos, que se ha esforzado por fortalecer las debilidades, cosa que no es de todos, ¿verdad? Vos, el tema de reconocer tus debilidades y ponerles foco para volverlas fortalezas no es un skill, digamos, que toda la gente haga o reconozca. Y adicional, vos decías el tema de justamente cómo te mostras constantemente, cómo haces que la gente voltee a ver. Y sí, definitivamente eso es algo importante más en el tema en el que participamos, porque Hyper Reality seguramente participa mucho en ese tema del show off y cómo hacemos proyectos, pero también está la parte de cómo aportás, ¿verdad? Vos a tu ecosistema primario, ¿verdad? Cómo Hyper Reality, cómo Ozuna aporta a ese ecosistema primario, donde seguramente vos aportas a la vida de mucha gente y seguramente te retroalimentas de la vida de mucha gente, ¿verdad? Vos, ese es el gana-gana de la vida, ¿verdad? Vos. Claro, así que es compartir experiencias. Y por ejemplo, a nosotros siempre nos gusta, siento que en eso sí tenemos mucha sinergia con André, que nos gusta siempre tener ese valorar cada tiempo de tu vida, cada minuto de tu vida es muy importante, ¿vamos? Si las personas que te rodean hablan mucho de vos también, ¿vamos? Y aprovechar cada minuto al máximo para aprender, para mejorar, para estar en constante. Ahí sí que mostrarles debilidades no es malo, ¿me entiendes? Mostrar los fracasos. A veces, pues te decía, y a eso viene mi segunda pregunta: ¿cuál ha sido uno de los fracasos o dificultades que has tenido en tu vida y cómo lo has logrado superar? Uno de los mayores fracasos de mi vida. Fíjate vos que yo te podría decir que es lo que justo acabo de vivir, y aquí todavía me voy a poner un poco más vulnerable, que es el tema. Pero fíjate vos que a mí nunca, en mis 17 años de carrera, nunca me habían despedido de un lugar. Nunca. De hecho, las veces que yo me había movido de agencia siempre había sido porque me habían contactado. Mira, fíjate que hemos estado viendo tu trabajo, fíjate que tengo un puesto que podía ser un mejor puesto, o tengo un puesto con mejor plata, ¿verdad vos? Entonces era como siempre, bueno, me muevo, ¿verdad? Pero lo que me pasó hace poco fue el tema del despido. A mí nunca me habían despedido, ¿verdad vos? Surgieron un montón de cosas que no vale la pena mencionar, pero mira vos, el día que yo me imaginaba que iba a pasar. Desde hace unos días atrás yo le había dicho a Raquel, mira, a mí me van a despedir.
y no lo habíamos como... Yo lo había dicho, pero no lo habíamos dimensionado. Cuando llegó el día, a pesar de que yo no lo había pensado, más no dimensionado, y tal vez no me preparé lo suficiente, a la puchiga ustedes, es un trancazo a vos, porque por mucho que te lo hayas imaginado, yo creo que es como la muerte de alguien muy cercano, ¿verdad? Vos que tal vez ya está grande, voy a decir de un abuelito, que tal vez el ejemplo puede funcionar. Vos sabés que por la edad en algún momento él ya no va a estar, lo sabes, pero es hasta que ya no está que te pega duro, ¿verdad vos? En un nivel de menos trascendencia, porque la vida del abuelito no se puede comparar con algo tan pasajero como un trabajo, pero fíjate vos que el día que me despidieron me pegó duro, muy duro, porque en mi orgullo y en mi ego, ¿cómo me iban a despedir, verdad vos? Sí. Pero ¿y yo qué hice para que me despidieran? Pero dame las razones de por qué me estás despidiendo, ¿verdad? Y me recuerdo que ese día salí de ahí, me fui a tomar un café con Raquel y yo no entendía, ¿verdad? Y Raquel como tranquilo y yo muy emocional, yo con las emociones a flor de piel, enojado, ¿verdad? Vos, me llamaron un par de personas como reaccionando y fue como, ¿qué pasó vos? Y yo, los vituperios ahí a flor de piel, ¿verdad vos? Pero creo que ha sido una de las cosas que más me han empujado a realizarme hacia donde me quiero realizar. Lo bueno es de que me pegó muy duro. Para mí fue una patada muy fuerte, un golpe muy fuerte, pero al mismo tiempo, por lo que vos dijiste, quienes te rodean tienen mucho que ver, ¿verdad vos? Y justamente quienes me rodean permitieron que la caída fuera como cayendo y levantando, ¿verdad vos? Entonces ya asómate la mesa. Cayendo y levantando, ¿verdad vos? Y en ese envión, pues otra vez de pie y definir lo de la H y a darle, ¿verdad? Y aquí me tenés hoy ya no bastante tiempo, pues, pero un par de meses después de lo sucedido. Bien, estoy contento, estoy satisfecho con lo que estamos logrando, pero probablemente sea de las cosas más duras en el pasado cercano que me ha tocado afrontar, ¿verdad vos? Sí, seguro. Es un despido, a veces, pues, peleas con vos mismo, a pesar de que quizá en un momento estuviste mal o no se sabe, pero esa lucha con tu ego a veces te mata, a veces el ego es el peor enemigo de cada uno de nosotros, ¿verdad? Sí. Y a veces el ego también te cierra muchas puertas con muchas personas y muchas oportunidades, y ahí sí que hay que saberlo afrontar y manejar. Y para ir terminando te quiero preguntar dos cosas. La primera es, ahorita viene una generación de nuevas tecnologías, viene una generación de inteligencia artificial. Veo que vienen un montón casi que todos los años, ¿verdad? De diseñadores gráficos, de ilustradores, de personas con licenciatura en marketing y demás. ¿Les recomendás a ellos todavía ir a experimentarse en un lugar, así que no hostil, pero sí un lugar como las agencias grandes o agencias medianas, a adentrarse de una vez a ese campo y vale la pena pasar por todo esto para poner tu negocio? ¿O crees que sería casi ya no hay muchos puestos de trabajo en esas agencias, es preferible, no sé, mejor que sí se dediquen de una vez a montar su emprendimiento o su negocio en eso? ¿Qué es lo que recomiendas? Fíjate que yo creo que dependerá de la claridad con la que tenés ese negocio propio o ese emprendimiento, si es que lo tenés, ¿verdad? Mira, el tema de las agencias grandes son un mar de experiencia. ¿Por qué? Normalmente son redes globales, ¿verdad vos? Donde las herramientas no solo son las que están en el país, sino que tenés acceso a herramientas globales, Estados Unidos, Europa, conocer mucho de eso, metodologías, ¿verdad? Entonces yo te diría, aparte la agencia grande o la agencia establecida, pues ya tiene clientes que tienen plata y entonces que te permiten vos
hacer trabajo con esa plata y al mismo tiempo ir aprendiendo, ¿verdad? Yo hubo una época donde aprendí mucho de producción audiovisual porque el banco invertía tanto en producciones audiovisuales que era imposible no aprender de cámaras, de óptica, de edición, de musicalización, de trabajo de campo en las producciones, tanto en Guatemala como en el extranjero. Y yo hoy te soy sincero, yo digo, si yo no hubiera pasado esa época en el taller, probablemente yo no supiera todo lo que sé en producción audiovisual, que de hecho hoy me ayuda para poder desarrollarme como consejero o asesor. Entonces, realmente las agencias Osuna son un buen lugar para tomar experiencia y para aprender muchas cosas. Al menos que vos tengas una idea tan clara, y me voy a remitir nuevamente a Alfredo, porque es el ejemplo que más que tengo en la cabeza. Alfredo, digamos que sale de la universidad con una idea bien clara de negocio y a nivel personal hacia dónde quiere ir. Cuando tenés a una persona así, ahí no vale la pena, ¿verdad? Vos ahí dale a tu proyecto antes de que te envicies con tener un sueldo mensual que te caiga, a que te guste la comodidad de tener prestaciones y el bono y todo lo que te da el estar contratado en una empresa. Si tenés tanta claridad de darle, de una vez, no te detengas. Pero si no tenés claridad, entonces mejor entra a una agencia, porque en lugar de perder tiempo esperando a que se te ocurra algo, empezás a agarrar experiencia y seguramente en el camino te vendrá alguna idea, que fue como me sucedió a mí, ¿verdad? Vos, yo no doy por perdido los 17 años en los que trabajé. De hecho, los veo como parte de la escuela de vida que me permiten estar hoy con H-Advisor ejecutándose, ¿verdad? Sí, excelente. La verdad es que tienes toda la razón. Tienes que saber ahí sí que hacia dónde va, porque la mayoría, yo creo que muchos de nosotros tenemos dos etapas de decidir hacia dónde vamos. Creo que la primera es, bueno, al salir del colegio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vos, ¿qué es lo que vamos a seguir? Y la segunda es, bueno, y después de la U, ¿y ahora qué? Vamos, ¿ahora qué? Sí, ya terminé todo lo de mis papás, bueno, los que tienen acceso a esas oportunidades, pero siempre es muy difícil. Si no sabes a dónde ir, ahí sí que en cualquier lugar estás bien. Vamos, recuerdo que tengo una metáfora muy breve que decía: hay un guatemalteco y un chinito en un bosque. El chinito le pregunta al guatemalteco: mire, ¿será que por aquí muy bien? Y el guatemalteco le pregunta: mire, pero ¿hacia dónde va? Es que realmente no sé, medio me irá en esta dirección. Entonces él le dice: bueno, entonces en cualquier lugar donde esté, estará bien. Vas a ir bien, ajá. Porque no tenés un lugar en específico a dónde ir. Y bueno, ya para finalizar, siempre a nosotros nos gusta terminar con una pregunta bastante importante, que es: ¿cómo o qué palabras le dirías vos a la gente que quiere seguir una carrera similar o un trayecto similar al tuyo? ¿Cuáles serían esas palabras de impacto que vos crees que serían idóneas para las personas que vienen en esta nueva generación? Ya sea ilustradores, diseñadores, inclusive puede ser en otros ámbitos. Vos quizá quieren ser piloto, quizá quieren ser, qué sé yo, vos jugadores de fútbol. Entonces, ¿qué consejo le darías a esas personas para que puedan seguir adelante y cumplir esa cosa extraordinaria que tienen en su mente? Yo lo primero es que considero que una profesión está para impactar y no para volverte famoso o diagonal rockstar, ¿verdad? Vos, nuestra industria, cuando digo nuestra, me refiero a la publicidad, tiene muchos personajes, vos, que porque ganaron un premio creen que ya son lo máximo, ¿verdad? Vos, que ya toparon, que nadie es mejor que ellos. Y cuando volteas a ver, pues sí, o sea, hay premios internacionales que tienen mucho peso, pero ganar el premio no es tan relevante como el impacto positivo que haces con desarrollar una idea. Me voy a regresar a Luis Fonán, ¿verdad? Vos, él, Duolingo. O sea, eso para mí es un impacto positivo directo que le está teniendo en no sé cuántos millones de usuarios tendrá Duolingo hoy. Pero a eso me refiero.
seas un piloto, seas un cocinero, un chef, seas un publicista, seas un profesional que aprenda a hacer negocio a través de la inteligencia artificial, que estamos justamente en esa tendencia. Hacelo para impactar y para realizarte. No lo hagas para que tu nombre aparezca en una portada, para que la gente diga, wow, a esta persona se le ocurrió y aplaudámoslo como que fuera una deidad, porque no es por ahí. De hecho, en mi carrera he visto mucha gente que porque la subieron al podio en algún momento se perdieron. Y hoy los mirás y no están desarrollándose en ningún área que realmente esté generando impacto. Hay mucha gente que no se ha subido al podio, pero que ha hecho un trabajo de impacto positivo, ¿verdad vos? Y yo creo que de eso se trata. Yo te diría que es decidir cosas que primero te realicen y que sean un impacto positivo para tu entorno. Ya si viene la fama o si no viene, eso ya son, de hecho no es imprescindible que venga la fama. Vos lo que querés es impactar y realizarte, ¿verdad vos? Sí, seguramente sí. Así que, bueno, muchísimas gracias, Andrés, por estar aquí el día de hoy. Realmente apreciamos mucho tu expertise y tus experiencias, ¿no? Y realmente gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Buena onda, Osuna. Gracias a vos y gracias a Josh ahí por acompañarnos. Buena onda. Buena onda.